Muy buenas, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a estar hablándoles sobre el análisis de los circuitos. Este grupo está conformado por Gili Santos, Edwin Cáceres, Sebastián Gutiérrez y yo, Eduardo Alba. ¿Qué es un circuito eléctrico? El circuito eléctrico es un sistema compuesto por elementos interconectados los cuales permiten el flujo de la corriente eléctrica con el propósito y fin de transferir, transformar o almacenar la energía. Este está formado por diversos componentes eléctricos y electrónicos, los cuales trabajan en conjunto para así dirigir la corriente de una manera controlada. Pero, ¿de qué se componen estos circuitos? Usualmente se componen de un dispositivo eléctrico, el cual transforma la energía eléctrica de una forma, o sea, hacia otra forma. Por ejemplo, una tostadora transformando energía eléctrica en energía calórica, un bombillo, eh, una cafetera, entre otros. También tenemos lo que es un conductor, que es el cable, el material que permite el flujo de la corriente eléctrica. Tenemos las fuentes de voltaje, las fuentes de electricidad como las baterías, también las diferencias de voltaje como las resistencias, ya que recordando la ley de Ohm, la diferencia de voltaje es lo mismo que la corriente eléctrica por la resistencia, o también las tomas de corriente. Y por último tenemos el switch o interruptor, el cual apaga o enciende el sistema, así controlando el flujo de la corriente. Para que un circuito funcione correctamente, debe existir un camino cerrado por donde la corriente pueda circular. Es decir, que debe haber una conexión continua entre lo que es la corriente, o sea, la fuente de energía y los elementos que componen el circuito. Si el circuito se encuentra abierto, no va a pasar la corriente, así deteniendo el funcionamiento del circuito. Continuando con los tipos de circuitos eléctricos, estos se van a explicar a continuación. Tenemos los circuitos en serie, que es donde la corriente circula por un solo camino y atraviesa todos los componentes secuencialmente, así que no se divide. Tenemos los circuitos en paralelo, los cuales se dividen la corriente en varias ramas, así permitiendo que cada uno de los componentes reciba energía de manera independiente. Y tercero, tenemos los circuitos mixtos, que simplemente es una combinación de los dos para optimizar el funcionamiento del circuito y del sistema. Ya para finalizar mi parte, yo voy a hablar de los conceptos de análisis de circuitos, lo cual es que vamos a estar hablando nuestra exposición completa, que es que el análisis de los circuitos es el estudio y aplicación de métodos matemáticos y principios físicos para determinar valores de voltaje, corriente, potencia, tensiones y los diferentes tipos componentes de un circuito eléctrico o electrónico. Esos se basan obviamente en leyes fundamentales como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, las cuales también se van a explicar luego, así como técnicas de resolución como en análisis de nodos y mallas, o los teoremas de circuitos como los de Thevenin y Norton, que son los que vimos en clase de reducción de circuitos complejos. Ya finalizando mi exposición, vamos a continuar con el siguiente integral. Bueno, para empezar, un circuito en serie es una configuración en la que los componentes están conectados uno tras otro, formando un único cambio para el flujo de corriente. En circuitos paralelos, un circuito paralelo es una configuración en la que los componentes están conectados a dos puntos, proporcionando múltiples caminos para el flujo de la corriente. Bueno, ahora voy a hablar de las características. Un circuito en serie se diferencia con un circuito en paralelo con la corriente, que es la misma en todos los componentes del circuito, como había mencionado. El voltaje total se divide entre los componentes. La resistencia total del circuito es la suma de las resistencias individuales. Si un componente falla, el circuito se interrumpe. Esas son una de las cuatro características de los circuitos en serie.
En los circuitos paralelos, ahora, el voltaje es el mismo en todos los componentes del circuito, la corriente total se divide entre los componentes, la resistencia total del circuito es menor que la resistencia de cualquier componente, y si un componente falla, los demás siguen funcionando. Bueno, con respecto a las aplicaciones, los circuitos en serie tienen circuitos donde se requiere controlar la corriente total, circuitos de protección. Esos son dos aplicaciones de muchas de las que hay. Solo elegí dos para simplificar esas aplicaciones en cada uno de los circuitos. Bueno, en circuitos paralelos, los circuitos donde se requiere mantener el voltaje constante y sistemas de distribución de energía. Bueno, algunos ejemplos para los circuitos, para cada uno elegí dos también. Aquí los circuitos en serie, se pueden utilizar luces de Navidad antiguas para identificar los circuitos en serie y algunos tipos de interruptores. En circuitos en paralelo, instalaciones eléctricas domésticas y sistemas de iluminación modernos. Primero vamos con su importancia. Estos son dos principios fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos. Fueron formulados por Gustav Kirchhoff en el siglo XIX y permiten entender cómo se distribuyen la corriente y el voltaje en un circuito. Estas reglas se basan en dos leyes esenciales, como la ley de las corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff también. Vamos con la primera, que sería la ley de corrientes de Kirchhoff. Este principio establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Como ven en la fórmula que tenemos acá, la sumatoria de las entrantes es igual que las salientes. Y el ejemplo práctico que les traje es, si en un nodo entran 5 amperios y salen 2 amperios por una rama y por la otra salen 3 también, se cumple la ley de las corrientes de Kirchhoff. Como ven, en el lado de las corrientes entrantes hay 5 amperios y la sumatoria de las salientes forman también 5 amperios. Ley de voltajes de Kirchhoff. Este principio establece que la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero, es decir, la sumatoria de voltaje es igual a cero. El ejemplo práctico que les traje es que supongamos que un circuito con una batería de 12 voltios y dos resistencias en series de 2 ohmios y 4 ohmios, si la corriente que circula por el circuito es de 2 amperios, primero formamos la ecuación poniendo en un lado la batería de 12 voltios, aplicamos ley de Ohm con las dos resistencias, que en la primera nos da 4 de voltaje y en el otro nos da 8 y eso forma igual a cero. Por lo tanto, se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a conocer un poco lo que fue el físico Gustav Robert Kirchhoff. Y él fue un científico alemán reconocido por sus contribuciones en la teoría de circuitos eléctricos y en la espectroscopía. Sus investigaciones fueron fundamentales para el desarrollo de la electricidad y el análisis de circuitos, estableciendo leyes que aún se aplican en la ingeniería eléctrica y la física. Podemos ver que Kirchhoff nació un 12 de marzo de 1824 en Königsberg, Rusia, actualmente Kaliningrado, en Rusia. Estudió en la Universidad de Königsberg, donde recibió una educación en matemáticas y física. Desde muy joven mostró su gran interés en el comportamiento de la electricidad y las ondas electromagnéticas. Ok, tenemos acá sus grandes aportes. Uno de los primeros aportes de Kirchhoff fueron las reglas de Kirchhoff para circuitos eléctricos. En 1845, Kirchhoff formuló dos leyes fundamentales para el análisis de circuitos eléctricos que permiten resolver circuitos complejos. La primera ley la conocemos como ley de corrientes o ley de nodos, y la segunda ley, llamada ley de voltajes o ley de mapas. También tenemos la teoría del cuerpo negro y la radiación térmica de 1859 a 1862. Kirchhoff formuló un principio fundamental en la termodinámica. Este decía que para un cuerpo en equilibrio térmico, la cantidad de energía absorbida es igual a la cantidad de energía emitida a cada longitud de onda. Bueno, él sentó las bases para la radiación de Planck y la mecánica cuántica. Su explicación de la absorción y emisión de radiación
impulsó el desarrollo para las tecnologías como cámaras térmicas y los paneles solares. En 1859, junto a Robert Bunsen, Kirchhoff estudió la espectroscopía y descubrió que los elementos químicos emiten y absorben luz en longitudes de ondas específicas. Esto permitió identificar la composición de sustancias a través de un espectro, lo que llevó a cabo el descubrimiento de nuevos elementos como el cesio y el rubidio. También el análisis de la propagación de ondas eléctricas en cables, ya que los estudios de Kirchhoff fueron fundamentales para el desarrollo de las telecomunicaciones y la línea de transmisión eléctricas. Y por último, dentro de los aportes, tenemos las contribuciones en la termodinámica y la mecánica estadística, ya que sus trabajos ayudaron a la comprensión del comportamiento de los gases y los sistemas térmicos.